No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Cuando Luna murió en diciembre, sentí que algo en la casa quedó torcido, como si un pequeño engrane que llevaba años girando conmigo de pronto se hubiera detenido. Viví con ella 10 años, casi toda mi adolescencia y parte de mi adultez. Era esa presencia chiquita pero constante que llenaba silencio sin esfuerzo. Por eso no fue raro que, durante semanas, la escuchara maullar en mi cabeza, o al menos eso pensé al principio. Si alguien más me hubiera dicho, escucho a mi mascota muerta, habría respondido algo como, es normal, es parte del duelo, y ya. Pero conmigo no sonaba tan sencillo, porque yo conocía perfectamente la voz de Luna, el maullido corto cuando quería comida, el largo cuando quería atención, el ronroneo que hacía cuando la cargaba como si fuera un bebé. Y lo más raro, ella y yo teníamos esta costumbre ridícula de hablar como si fuera una conversación real. Ella maullaba, yo respondía, ¡Luna! Ella volvía a llamar, yo repetía, ¡Luna! Y al final, siempre corría hacia mí, como si yo le hubiera dado una clave secreta. Así que, cuando después de su muerte la escuchaba maullar, trataba de convencerme de que era mi cerebro rellenando el hueco, como cuando sigues escuchando tu celular vibrar aunque no lo hace. Pura costumbre emocional. Pero hubo un día, ese día, que no pude explicarme nada. Salí al patio para tirar algo y apenas pisé el cemento escuché su maullido clarito, fuerte, vivo, tan real que se me erizó el brazo completo. No vibración mental, no recuerdo emocional. Era ella, a unos 10 pasos de mí, como si estuviera esperando junto a la barda, mirándome con esos ojos enormes que tenía. Di un paso hacia adelante dudando y entonces lo escuché, mi propia voz, desde lejos, desde algún punto que no podía ubicar. ¡Luna! Sentí que el aire se me cortó en seco. Mi voz, exactamente como yo le hablaba, con ese tonito tonto que ella reconocía, y después vino el maullido de nuevo, y otra vez mi voz, como si estuviera llamándola desde otra parte del patio, o de otro momento. Todo pasó como en un eco repetido, pero no un eco natural. Era como si dos versiones de mi rutina con Luna se estuvieran imitando desde lugares que no existían. El maullido, mi voz, el maullido, mi voz, no sé cuánto duró, quizá 20 segundos, quizá un minuto. Yo estaba congelada, con las llaves aún en la mano, mirando al patio vacío como si en cualquier momento fuera a aparecer una puerta a otro lugar. Y de pronto, silencio. Ni mi voz, ni Luna, solo el sonido del viento moviendo las hojas. Me di la vuelta, cerré la puerta y me quedé inside sin hablar con nadie del tema. Sentía que si lo decía en voz alta, lo iba a hacer demasiado real o demasiado ridículo. No sé cuál de las dos opciones me daba más miedo. Ahora ya no escucho a Luna casi nunca. A veces un maullido muy suave cuando estoy medio dormida o el ruido de patitas sobre el suelo de madrugada como cuando buscaba un lugar para echarse. No sé si querer que vuelva a pasar o esperar que nunca más suceda. Parte de mí piensa que tal vez era ella despidiéndose, y otra parte, la que no digo en voz alta, se pregunta qué demonios fue esa otra voz mía llamándola desde algún lugar que no era aquí, o no era ahora. Nunca he sido de los que creen fácilmente en cosas paranormales. Crecí en una familia práctica, de esas que ante cualquier cosa rara dicen, seguro es coincidencia, y siguen con su día. Pero hay dos momentos de mi vida que me siguen dando vueltas, porque por más que quiera explicarlos, algo dentro de mí dice que no encajan en la realidad normal. El primero ocurrió cuando mi esposa estaba embarazada de nuestro primer hijo. Fue un embarazo tranquilo, hasta que no lo fue. Una noche, casi a las 11, ella empezó a sentir algo raro. No dolor exactamente, pero sí una sensación de presión intensa y un mal presentimiento que me puso nervioso a mí también. Llamamos a su médico y nos mandaron directo al hospital para un ultrasonido de emergencia. Íbamos manejando en silencio. Ella tenía las manos sobre su vientre, apretando fuerte, como si pudiera proteger al bebé solo con eso. Yo iba tenso, con la mandíbula dura, pensando en todo lo que podía salir mal. Cada semáforo duraba años. Cuando llegamos al hospital y estábamos buscando estacionamiento, un coche viejo pasó junto a nosotros. En la ventana trasera tenía colgado un abrigo, pero no cualquier abrigo. Era un abrigo grueso, con ese patrón medio anticuado de lana que yo había visto 1000 veces en fotos familiares. El mismo abrigo que la mamá de mi esposa usaba siempre, incluso cuando no hacía frío. Ella lo adoraba.
Mi esposa lo vio al mismo tiempo que yo. Se quedó clavada, con los ojos abiertos. «Ese», murmuró. Yo asentí. No había forma de confundirlo, ni el color, ni el desgaste en la costura del hombro derecho. Era idéntico, y entonces ella cambió. Todo el miedo que traía se le aflojó de golpe. Respiró profundo, cerró los ojos un momento y dijo: «Va a estar bien, lo siento. No, lo espero. No, creo que sí». Lo sintió y tenía razón. El ultrasonido mostró que el bebé estaba perfectamente bien. Lo que sintió fue solo una contracción fuerte y aislada. Nada grave. Salimos del hospital casi riéndonos, con la adrenalina todavía pegada en los huesos, pero aliviados. Nunca hablamos del abrigo, al menos no en ese momento. Los dos lo recordamos, claro, pero fue como un acuerdo silencioso de no indagar demasiado. Pero lo que realmente me sacudió vino años después. Cuando mi mamá murió, mis hermanos y yo nos encargamos de vender su casa. Una casa vieja, llena de recuerdos, de cajas que nadie quería abrir y de rincones que olían exactamente a ella. El proceso fue desgastante, emocional y agotador, pero por fin, después de meses, estábamos en la oficina de la inmobiliaria firmando todo. El contrato, la transferencia, las últimas páginas. Firmé mi nombre por última vez y sentí una mezcla rara de tristeza y cierre. Y justo entonces, al levantar la vista hacia la ventana de la oficina, la vi. Una mujer caminando por la acera, misma estatura, mismo corte de cabello, ese peinado que mi mamá se hacía desde que yo tengo memoria. Y lo peor, lo más imposible, el abrigo de piel que mi mamá usaba cada invierno. Exacto, mismo color, mismo cuello esponjado, incluso la forma en la que ella agarraba el bolso, igual. No pensé, solo reaccioné. Me levanté y salí corriendo de la oficina, pero al salir, la calle estaba vacía. Ni gente caminando, ni autos estacionados cerca, ni esquinas donde hubiera podido doblar tan rápido. Nada, era como si la mujer hubiera desaparecido en el aire. Mis hermanos salieron atrás de mí, confundidos. «¿Qué viste?» «Nada», dije, porque no tenía ganas de parecer loco, pero sí vi algo que no debería haber visto. A veces intento explicar todo con lógica, coincidencias, parecidos, juegos de luz, ropa similar. Eso es lo que diría alguien racional, y yo suelo ser esa persona. Pero cuando recuerdo el abrigo de mi suegra afuera del hospital, y luego el abrigo de mi mamá el día que firmamos la venta de su casa, algo no me cuadra. No fueron solo parecidos, fueron momentos exactos en los que más necesitábamos sentirla cerca. Así que no sé. Quizá fueron solo dos coincidencias absurdas, o quizá, en momentos decisivos, las personas que nos quieren encuentran una forma de estar ahí, aunque sea por un segundo. No tengo pruebas, solo esos dos instantes que me cambiaron algo por dentro, y la verdad, no estoy seguro de querer una explicación. De todas las historias que mi abuela solía contar, las de su infancia, las de cuando trabajaba en la fábrica, las de sus vecinas chismosas, hubo una que siempre me dejó algo inquieta. No era exactamente una historia de fantasmas, pero tampoco parecía normal. Y cada vez que me la contaba, a pesar de repetirla palabra por palabra, su voz cambiaba un poco, como si volver a recordarlo la pusiera de nuevo detrás del volante de ese coche de los años 50, subiendo aquella colina. Mi abuela murió hace 7 años y aún puedo escucharla decir la frase con la que siempre empezaba. Yo lo olí antes de verlo. La primera vez que me lo contó, yo tendría unos 12 años. Estábamos en la cocina, ella preparando café y yo comiéndome una manzana. Y me quedé atrapada desde esa línea inicial, porque ¿qué clase de cosa empiezas oliéndola antes de verla? Según ella, aquella tarde iban subiendo un camino pavimentado de 2 carriles, uno de esos que serpentean por la colina como si no supieran decidir hacia dónde seguir. A un lado del camino había árboles pequeños, maleza espesa, mucha sombra. Mi abuela iba manejando, su hermana, mi tía abuela, iba de copiloto, y atrás iba mi tío Ron, que en ese entonces tenía 2 años y dormía en el asiento como si nada del mundo pudiera despertarlo. De pronto, en medio de una curva, mientras el carro subía entre los árboles, a mi abuela le llegó un olor espeso, fuerte, casi desagradable. Era como oler a un perro mojado mezclado con algo más, me dijo una vez, como si algo se hubiera estado revolcando en tierra húmeda por días. Para cuando ella terminó de identificarlo, ya lo estaban viendo.
Estaba en la zanja al costado del camino, unos 2 pies más abajo que el nivel de la carretera, y aún así era más alto que el coche, mucho más alto. Ella frenó apenas un poco, lo suficiente para asegurarse de que no estaba alucinando. Fue su hermana la que gritó primero: «¡Bárbara, es un oso! ¡Cuidado!». Y mi abuela, sin apartar las manos del volante, respondió: «Ese no es ningún oso», porque no lo era. El cuerpo era demasiado alargado, las extremidades demasiado humanas, y lo que más le impresionó fue la cara, una cara cubierta completamente de pelo, excepto los labios, los párpados y las orejas. Y la cabeza, esto siempre lo repetía como si fuera lo más importante, parecía estar pegada directamente a los hombros, sin cuello, nada, como si alguien hubiera agarrado esa cabeza enorme y la hubiera encajado ahí a la fuerza. El pelo, marrón oscuro y enmarañado, colgaba como si nunca hubiera sido lavado. La criatura no hizo un sonido, solo los observó, y cuando el coche pasó junto a él, mi abuela notó que giraba para seguirlos, pero no giraba el cuello porque no tenía de dónde girarlo. Giraba todo el cuerpo a la vez, como si fuera una sola pieza. Mi abuela siguió manejando porque no sabía qué más hacer. Su hermana le agarraba el brazo tan fuerte que le dejó marcas, llorando, diciendo incoherencias y temblando como si estuviera viendo el fin del mundo. Más tarde contaría entre risas nerviosas que ambas terminaron orinándose del susto. Y Ron nunca se enteró de nada. Siguió dormido. Lo más extraño vino después. Mi abuela, aún sin creer lo que había visto, miró por el retrovisor, y ahí estaba. La criatura dio un paso enorme hacia arriba, subiendo de la zanja a la carretera sin esfuerzo. 2 pasos más y cruzó todo el ancho del camino. 3 pasos y ya había vuelto a desaparecer entre la maleza del otro lado. Ella calculaba que en cuestión de segundos había recorrido al menos 20 pies, como si moverse así no fuera nada para él. Ningún humano puede moverse así, decía siempre, pero tampoco era un animal, no uno que yo conociera. Lo que pasó después es, de cierta forma, lo más intrigante. No volvieron a hablar del tema durante años. Su hermana se negó rotundamente a mencionarlo. Si alguien sacaba el tema, cambiaba de conversación o se ponía nerviosa. Y mi abuela, bueno, ella lo contaba solo cuando estaba de humor, generalmente tarde por la noche, cuando ya había tomado té y estaba nostálgica. Nunca intentaron volver al lugar, nunca lo reportaron, nunca buscaron explicaciones. ¿Y tú qué crees que era?, le pregunté una vez. Ella se quedó pensativa, la mirada medio perdida. Algo que no debió estar ahí, dijo. Algo que sabía que lo estábamos viendo. Es extraño lo vívida que tengo esa historia, incluso ahora que ella ya no está. No sé si me la contó tantas veces que quedó grabada en mi memoria o si hay algo más, algo en su tono, en su expresión, como si todavía, hasta el último día, parte de ella siguiera sin poder creerlo del todo. Lo único que sé es que cada vez que manejo por un camino estrecho, rodeado de árboles o arbustos densos, no puedo evitar pensar en esa cosa sin cuello, esperando en una zanja, oliéndose antes de verse, y acelero un poco más de lo necesario. Cuando pienso en mis años como misionero en Chile, la mayoría de mis recuerdos son buenos. La comida casera que nos regalaban los vecinos, las calles angostas llenas de puestos improvisados, las caminatas interminables bajo el sol, y los compañeros con los que compartí más de lo que jamás hubiera imaginado. Pero hay un recuerdo que sobresale sobre todos los demás, como una sombra persistente que se niega a desvanecerse: la niña. Vivíamos en Machalí, en una casita que parecía hecha por pedazos, como si cada dueño hubiera dicho: ¿y si le agrego un cuarto más?, sin preocuparse por planos ni lógica. Era un pequeño laberinto, un pasillo larguísimo que terminaba en un baño nuevo, una habitación con piso antiguo que no coincidía con ninguna otra, y paredes tan delgadas que las podía sentir respirar. Nada fuera de lo común, al menos no durante el día. Lo extraño empezaba siempre a la misma hora, 3 de la mañana en punto, ni antes ni después. Era como si algo dentro de esa casa llevara un reloj. La primera vez ocurrió durante mi primera semana. Dormía profundamente cuando, de repente, desperté con una sensación que no sé cómo describir. No fue un ruido, fue el ambiente mismo, como si el aire se hubiera ensuciado, espesado, cargado de algo que no pertenecía ahí. Mi corazón empezó a latir fuerte, no por miedo, sino por una alerta interna, un instinto que reconocía un peligro que mi mente aún no entendía. La única forma de nombrarlo es náusea espiritual.
No era mareo físico, era algo más profundo, como si una parte de mi alma hubiera perdido el equilibrio, y entonces escuché los pasos, pasitos rápidos, chiquitos, corriendo por el pasillo. Yo me quedé petrificado, y lo peor es que después de los pasos vino la risa, una risa infantil, suave, juguetona, demasiado real para ser un sueño. No era un eco ni un sonido lejano, era algo o alguien físico moviéndose del otro lado de mi puerta. Nadie abrió su puerta esa noche, ni la siguiente. Para mí, lo peor era la cercanía. Incluso con la puerta cerrada, acercarme al pasillo hacía que la náusea aumentara. Era como si algo estuviera ahí, justo afuera, esperando que uno de nosotros cometiera la torpeza de asomarse. Una mañana, durante el desayuno, decidí romper el silencio. Oigan, ¿ustedes escucharon algo anoche? Uno de los compañeros respondió sin levantar la vista. ¿A la niña? Sí, y en ese instante supe que no estaba solo. Todos habíamos oído lo mismo, todos a las 3 exactas, y todos habíamos tenido ese malestar extraño, ese tirón en el estómago que te avisa de algo que no ves. Las historias empezaron a salir. Uno dijo que sintió manos pequeñas y frías tocarle la espalda, como si un niño tratara de despertarlo sin hablar. Otro encontró juguetes que no pertenecían a nadie tirados en el pasillo. Yo conté sobre el aire espeso, la risa, los pasos. Cuando llegó un nuevo grupo de misioneros, decidimos no decirles nada. Pensamos que quizá nos habíamos autosugestionado. La primera noche, a las 3:10 de la mañana, golpearon nuestra puerta. ¿Ustedes han escuchado una niña? Ahí entendimos que no era imaginación, pero lo peor vino después. Una noche desperté completamente paralizado. No podía mover ni un dedo, solo podía mirar. Al principio pensé que era parálisis del sueño y traté de calmarme, hasta que lo vi. Una figura altísima estaba parada al lado de mi cama. Era delgada, casi esquelética y tenía algo parecido a astas o cuernos sobresaliendo de su cabeza. No se movía, no respiraba, solo estaba ahí, mirándome como si estuviera esperando algo de mí. Si la niña tenía algo juguetón, esto no, esto era antiguo y completamente inmóvil. Duró segundos, pero para mí fue una eternidad. A la mañana siguiente, uno de mis compañeros amaneció con marcas en la espalda, como dedos largos y flacos, como garras sin filo. En el patio encontramos un animal muerto, acomodado cuidadosamente, no tirado, puesto como una ofrenda. Los vecinos nos dijeron varias cosas. Que una bruja vivía cerca y no nos quería, que esa casa estaba construida sobre algo viejo, que podía ser un espíritu travieso, un niño que no había cruzado buscando compañía. Nada terminaba de encajar. Intentamos oraciones, bendiciones, himnos, lo que fuera. A veces las noches se calmaban, pero jamás dejaron de pasar las cosas, siempre a las 3 hasta que al fin nos dieron autorización para mudarnos, y como si una válvula se hubiera cerrado, todo se detuvo. El silencio volvió. Dormimos bien. Nunca más hubo risas, ni pasos, ni náuseas espirituales. A veces, cuando recuerdo esa casa, no siento miedo. Siento algo más extraño, como si aquello, la niña, el pasillo, incluso la figura de los cuernos, no hubiera querido hacernos daño. Parecía más bien estar intentando desesperadamente que alguien la viera, que alguien, al menos una vez, entendiera que algo ahí llevaba años ignorado. A veces me pregunto qué habría pasado si una noche uno de nosotros hubiera abierto la puerta del pasillo, pero nunca lo sabremos y quizá es mejor así. Siempre pensé que los glitches eran cosas que le pasaban a otras personas, historias para contar en internet o en pijamadas. Jamás imaginé que yo terminaría teniendo uno, y menos cuando era una niña de primaria, en una excursión que se suponía tan aburrida como cualquier salida escolar típica. Ese día fuimos a un parque estatal, uno con un bosque enorme alrededor, mesas de picnic y un caminito pavimentado que los maestros insistían en que siguiéramos. Yo iba con mi amiga de ese entonces, llamémosla Mariela, una chica tranquila, más miedosa que yo, pero siempre dispuesta a seguirme en cualquier tontería. En un punto del recorrido vimos un pequeño arroyo, más bien un hilito de agua que corría entre dos piedras. Para 2 niñas de 10 años, ese lugar era básicamente una aventura a escala infantil. Unas cuantas rocas, un tronco caído y un par de escaloncitos de piedra que bajaban hasta el agua. No era nada del otro mundo, pero se veía acogedor, como un mini escondite secreto.
Le dijimos a la maestra que iríamos a ver el agua de cerquita y que solo tardaríamos 1 minuto. Ella dijo que sí, que no nos alejáramos. Bajamos los escalones, escuchamos el agua correr, reímos, tocamos el barro, todo normal. En mi memoria estuvimos ahí 15 minutos, como máximo. Yo sí recuerdo algo claro. Me agaché para tocar el agua y al levantarme noté que mi agujeta estaba desatada. Le dije a Mariela que esperara, subí los escalones, me amarré la agujeta y dije: tengo hambre, vámonos ya o van a empezar a buscarnos. Eso es todo, eso es lo último que recuerdo de forma lineal, lógica, normal. Cuando regresamos al sendero, lo primero que vimos fueron patrullas, como si alguien hubiera llamado al 911 diciendo que 2 niñas se habían perdido en una montaña. Y luego vimos a todos los adultos, maestros, padres acompañantes, guardabosques, todos con la cara desencajada, como listos para llorar o gritar. Y cuando nos vieron aparecer por el caminito, conversando como si nada, casi se desmayan. No entendíamos nada. Nos cayeron encima con preguntas. ¿Dónde estaban? ¿Por qué no contestaban? Les gritamos por 1 hora. ¿Estaban escondiéndose? ¿No escucharon a la policía? Mariela se puso a llorar del susto. Yo me quedé muda. Nos llevaron a un lado y nos regañaron duro, como si hubiéramos hecho algo terrible. Yo intenté explicarles, con la calma infantil típica de quien sabe que no hizo nada malo, que solo habíamos ido al arroyito, que no nos movimos de ahí y que nadie nos llamó. Nadie nos encontró porque nadie había bajado al arroyo. Eso lo sabíamos. Pero los adultos insistían en lo contrario. El lugar donde estuvimos, literalmente un puñito de tierra y agua, había sido registrado una y otra vez, por maestros, por policías y por guardabosques. Según ellos, no estábamos ahí. Según nosotras, jamás nos movimos de ese punto. Nos dijeron que habían pasado casi 3 horas, y nosotras jurábamos que habían sido 15 minutos. Nos metieron en problemas en la escuela, nos hicieron pedir disculpas, creyeron que nos habíamos escondido a propósito o que estábamos haciendo algún tipo de berrinche infantil. Nadie creyó nuestra versión. Y lo peor, yo misma no tengo ninguna otra memoria intermedia. Nada, solo bajar los escalones, tocar el agua, ver la agujeta suelta, subir, amarrarla, decir que tenía hambre, y luego estar rodeada de adultos angustiados. Es como si el bosque hubiera cerrado los ojos un momento y nosotras hubiéramos quedado atrapadas ahí dentro, congeladas en algún rincón invisible del tiempo. Han pasado años y Mariela y yo ya no somos amigas, pero ocasionalmente nos escribimos, y cada vez que mencionamos ese día, ambas coincidimos en lo mismo. No recordamos nada fuera de lo normal. No escuchamos voces, no vimos sombras, no pasó nada raro, nada excepto las horas que no vivimos. A veces pienso en esos escalones de piedra, en el arroyito, en el silencio que, ahora que lo analizo de adulta, se sentía demasiado profundo, como si hubiéramos entrado en una burbuja que nadie podía ver, tocar ni atravesar. ¿Fue un glitch? ¿Una pérdida temporal? ¿Algo del bosque o de nosotras? No lo sé. Solo sé que ese lapso vacío sigue ahí, intacto, como un hueco perfecto en mi memoria que jamás he podido rellenar, y que aún hoy, cada vez que piso un bosque, aunque sea un parque urbano, reviso mis agujetas antes de bajar cualquier escalón, por si acaso. Crecí en las montañas, en un rancho tan metido entre pinos y riscos que a veces sentía que éramos los únicos seres humanos vivos en kilómetros a la redonda. Mis padres trabajaban con caballos, tenían muchos. Para ellos era normal pasar días enteros en excursiones con grupos de turistas, llevando carga, monturas y equipo a través de senderos que existían desde antes que cualquier mapa. Para mí, desde que era niño, mi oficio, aunque nunca lo llamaran así, era simple: ser el que encontraba a los caballos al amanecer. Al caer la tarde, los dejábamos pastar, libres, con sus campanas al cuello. Ese sonido metálico siempre fue parte del paisaje de mi infancia. A veces parecía que los árboles respiraban al ritmo de las campanas. De niño pensé que era bonito, de adolescente que era un fastidio, pero esa mañana descubrí que podía ser aterrador. Recuerdo el cielo gris, bajo, como si realmente pesara. El tipo de clima que apaga los colores y te obligan a escuchar. Mis botas estaban húmedas por el rocío y llevaba más de 1 hora buscando señales del grupo de caballos. Nada. Ni una huella fresca, ni una sombra entre los árboles, ni ese sonido familiar que solía guiarme como un faro.
Me empezaba a incomodar la idea de volver al campamento con las manos vacías. Mi papá no era un hombre duro, pero siempre esperaba que yo resolviera las cosas, y por lo general lo hacía. Pero ese día no tenía nada, hasta que escuché las campanas, lejanas, muy suaves, como si vinieran de un sueño. Las reconocí de inmediato, así que seguí el sonido con una mezcla de alivio y prisa. Caminé a través de un tramo de bosque viejo, troncos gruesos, corteza oscura, musgos secándose en los bordes. Era un sitio que todos evitábamos sin razón concreta, simplemente se sentía viejo, demasiado viejo. El sonido me llevó hasta la orilla de un arroyo. El agua corría mansa, pero había algo extraño, como si el aire sobre el arroyo vibrara, se ondulara un poco, casi imperceptible. Me acerqué más, y las campanas se detuvieron. Todo quedó en silencio, un silencio tan profundo que parecía que el bosque estaba conteniendo la respiración. Di un paso atrás desconcertado cuando, sin previo aviso, las campanas sonaron de nuevo, pero esta vez desde otro punto del bosque, a mi izquierda, a varios metros de distancia, muy lejos del arroyo donde acababan de callarse. Era imposible que se hubieran movido tan rápido. Pero como tonto, como alguien que confía demasiado en lo que ya conoce, decidí seguirlas. Esta vez el sonido me llevó a otro tramo del arroyo, unos 20 o 30 metros más allá. La misma vibración en el aire, la misma sensación de estar entrando en algo que no debía. Y otra vez, justo cuando me acercaba, silencio. Ni pájaros, ni insectos, ni viento. Y otra vez, sin lógica alguna, las campanas detrás de mí, sonando como si los caballos estuvieran caminando tranquilamente, pero siempre alejándose, siempre invitándome a seguir por el bosque, más profundo, más lejos. Esto se repitió 3, tal vez 4 veces. Cada vez las campanas me guiaban hacia un punto distinto del arroyo, como si esa cosa, lo que fuera, quisiera empujarme más y más dentro del bosque. Para cuando me di cuenta ya no tenía idea de dónde quedaba el campamento. No reconocía el terreno y la sensación de esto no está bien se transformó en una alarma interna, un instinto básico que me gritaba que tenía que largarme. Y ahí fue cuando lo sentí. No sé cómo explicarlo, no era un sonido ni una voz, era algo como atención, como si alguien o algo me estuviera mirando desde los árboles, esperando mi siguiente paso con paciencia inhumana. Me dio un vuelco el estómago, y sin pensarlo más, giré sobre mis talones y corrí. Corrí sin un plan, sin rumbo, simplemente alejándome de las campanas, del arroyo, de esa sensación que me jalaba hacia adentro. Cuando finalmente llegué al campamento, jadeando y empapado de sudor, mis padres estaban sorprendidos de verme alterado. Apenas pude hablar, pero lo que me dijeron después me dejó helado. ¿Encontraste a los caballos?, preguntó mi papá. No, no estaban por ningún lado. Él frunció el ceño señalando detrás de mí. ¿Cómo que no? Acaban de volver solos hace un rato, todos, y todos juntos. Me quedé ahí parado sin saber qué decirle. Las campanas que seguí durante casi una hora no podían ser las de nuestros caballos. No estaban en el bosque, no estaban moviéndose. No estaban guiándome a ningún lado. Más tarde, los trabajadores aborígenes que a veces nos ayudaban escucharon mi relato. Uno de ellos, el mayor, simplemente asintió, como si ya hubiera escuchado algo así antes. El bosque viejo no juega, dijo. A veces llama, a veces quiere compañía, a veces quiere que alguien se pierda con él. No pude dormir esa noche. A veces, incluso ahora, escucho campanas cuando estoy en silencio absoluto. No las de verdad, sino las que mi memoria insiste en reproducir. Y me pregunto, ¿qué hubiera pasado si hubiera seguido el sonido una vez más hacia esa parte del arroyo donde el aire vibraba como si escondiera un borde invisible? No sé qué era lo que intentaba llevarme hacia adentro, pero sé con absoluta certeza que no eran los caballos y que algo ahí entre los árboles viejos todavía quiere que vuelva. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.